Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de compartir mi trabajo, que estoy muy emocionado acá en la EBD, qué alegría más grande. Bueno, solamente decir, este trabajo se inició en el 2008 con la cooperación española, que dieron los dos primeros financiamientos durante los dos primeros años. Francisco Blanco, mi compañero en el aquel entonces Departamento de Biología Ambiental, allá en la Universidad de Huelva, me apoyó también con un poco la propuesta para la cooperación española. El director de la tesis es José Pepe Prenda, ¿ya? Y después de una serie de vueltas y peripecias, diría yo, hace 2 semanas leí la tesis. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre ella. Transcurre en Madre Dios, que está en un departamento del mismo nombre en Perú, y el título es Caracterización de la biodiversidad acuática en la cuenca andino-amazónica del río Madre Dios, en Perú. El trabajo es muy descriptivo y tiene una estructura bien sencilla y propia de un estudio científico, con una justificación, pues, hablaremos, después objetivos, metodología, hablaremos sobre el área de estudio y después los resultados los dividiremos en 3 áreas, ¿no? Serían las variables ambientales, la ictiofauna, el recurso pesquero, tanto en ríos como en lo que allá se dice en piscigranja, ¿no? Acuicultura, biodiversidad en una zona urbana, que es Puerto Maldonado, la capital, y después un ejemplo de un monitoreo que se ha hecho en un área natural protegida que se llama la Reserva Comunal Amaracaeri, que hablaremos de ella. Y finalmente las conclusiones. Ya, hablando de la justificación, bueno, el por qué este estudio, ¿no? Pues primero hablar de que las comunidades acuáticas sabemos que son muy poco estudiadas, concretamente los peces, que son los vertebrados más diversos, son uno de los menos estudiados y además pues los ecosistemas están muy poco conocidos, mucho más en nuestro área de estudio, que es la Amazonía. Y después, concretamente, los peces, pues tiene un impacto importante porque es consumo directo, es decir, el autoconsumo, la pesca de subsistencia en la Amazonía es muy importante. Indirecto, es un sector económico muy importante también. Y finalmente, pues está fuertemente afectado, sujeto a la actividad humana, ¿no? Ubicando el área de estudio, esto es Madre de Dios. Madre de Dios está dentro del eje fluvial del río Madeira, que es el mayor afluente del Amazonas por el lado derecho y el que tiene y es el único que tiene influencia de los Andes, que ya veremos que tienen una cierta importancia, no nace en la llanura. Además tiene una serie de cataratas, de caídas de agua, que lo aíslan y le confieren una serie de singularidad, además de su cercanía a los Andes. Está muy próximo al pie de monte, es un área de prioridad para la conservación y el estudio porque sabemos, bueno, que la Amazonía es el cuerpo de agua, la cuenca más diversa en cuanto a peces de agua continental, con alrededor de 2.500 especies al menos, y además es una zona que tiene mucha falta de información y es el pie de monte, que se supone que la bibliografía dice que empieza a 500 metros, y es un área que está fuertemente influenciada por los Andes, ¿no? Aquí decimos que el área de Piedemonte, que es una zona de prioridad de estudio, pues la Amazonía está constituida por Bolivia, Perú, Ecuador y un poquitito de Colombia. La gente cuando habla de Perú piensa en Machu Picchu, ¿no? En la sierra y en la costa, pero después de Brasil, Perú es el país que más Amazonía tiene, superficie de Amazonía, ¿no? Y después el quinto lugar del mundo en cuanto a diversidad de especies de peces de agua continental. Esta es una visión más próxima de Madre de Dios. Madre de Dios es aproximadamente como Andalucía de grande, sin embargo tiene solo oficialmente en torno a 100.000 habitantes. Y tiene una singularidad, ¿no? Solo posee una carretera que lo atraviesa, ¿ya? Y el resto está vacío. Entonces, también tenemos dos grupos de ríos que es interesante que vean, que son los que nacen en la llanura y los que vienen de los Andes, ¿no? Esta carretera es importante porque ahí es donde va a empezar la presión antrópica y es la principal punto de entrada desde el resto del país. Desde Bolivia no hay prácticamente influencia y Bolivia es esta carretera está recientemente asfaltada y eso va a producir una serie de singularidades que veremos a continuación. Esto es lo que decíamos, la expansión agrícola se ubica a lo largo del eje carretero y es donde es susceptible de una mayor transformación de relieve que va a afectar a los cuerpos de agua, ¿no?
Concretamente, en torno de 200.000 hectáreas, que es algo así como el 5% del departamento, ya se encuentran impactadas por la agricultura, pero el principal impacto es la minería. Se calcula que hay 500.000 de hectáreas que están concesionadas legalmente para la minería, que es este corredor de aquí, el corredor minero, de las cuales alrededor de 70.000 ya están desertizadas, pero contrasta con áreas naturales protegidas. Se calcula que el 40% aproximadamente de la superficie del departamento está protegida bajo alguna figura. Entonces es un contraste bien fuerte ver como aquí tenemos una minería, una zona que es susceptible de ser, digamos, transformada, y sin embargo tenemos áreas como el Parque Nacional del Manu, que es reserva de la biosfera, donde es un punto caliente de diversidad a nivel mundial, e incluso tenemos todavía indígenas en aislamiento voluntario, ¿no? Son tribus que aún no han sido contactadas, que se mueven por este área, ¿no? Entonces es interesante ver el contraste que tenemos ahí. Hablando sobre los objetivos, ¿no? Lo que este estudio pretende es caracterizar primero las variables ambientales, después hacer un inventario de las comunidades acuáticas, como he dicho, con especial énfasis en los peces. Hablaremos sobre la línea hidrobiológica base, que lo que nos permite es definir un poco cuáles son las variaciones propias de cada año. Hay que hablar que hay una época de lluvia y una época seca, y el río puede aumentar hasta 10 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es propio que ocurra y qué depende del ser humano? Después, identificar esos impactos antrópicos, los producidos por el hombre, y cómo afectan a los cuerpos de agua. Y después vamos a hablar sobre las comunidades indígenas, que es un grupo especialmente sensible porque depende en gran medida del recurso hidrológico, ¿no? Hablando sobre la metodología, bueno, pues lo que se hizo primero fue una revisión de los trabajos previos, lo cual no es fácil porque hay muchos trabajos quizá, pero nadie se encargó de la difusión. No estamos hablando de trabajos científicos, sino, o sea, publicaciones científicas, también tenemos informes técnicos, y ahí se ha ido recorriendo muchas instituciones y viendo lo que se ha hecho previamente. Una vez que ya se hizo esa revisión, se planteó un área de estudio y se monitorearon los parámetros ambientales y las comunidades en diferentes cuerpos de agua, es decir, los ríos, las quebradas, que es lo que localmente se llaman como arroyos, y las cochas o lagos. El muestreo se siguió pues, en la metodología propuesta por el MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, que viene trabajando con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es el grupo de referencia de estudios hidrobiológicos en Perú. Brevemente, pues se hizo primero los parámetros, bueno, caracterización del medio, visual, foto, etcétera, tipo de sustrato, orilla, fondo, oxígeno disuelto, pH, conductividad, temperatura, transparencia, parámetros bien sencillos. Y después también comunidades acuáticas, concretamente cuando hubo financiamiento, porque esto implica mandarlo a un especialista a un laboratorio, se analizó el plancton, el fitobentos y los macroinvertebrados. No vamos a extendernos un poco más, pero bueno, aquí hay una metodología que se preserva en formol, se manda a un museo, que es el Museo de Historia Natural, que lo va a catalogar en una colección. Y los peces. La heterogeneidad de los cuerpos de agua fue muy grande, entonces fue difícil estandarizar el esfuerzo de muestreo. Entonces se usaron distintas artes, ¿no? Concretamente, pues aquí tenemos una pesca de arrastre, en las zonas donde se puede arrastrar, en playa arenosa. Tenemos también, por ejemplo, una pesca que es con mucha productividad, mucha efectividad, porque son zonas donde el río crece y se inunda de pescado, y entonces pues un pequeño arrastre saca mucho pescado. Malla tras malla, nylon de espera en un lago fue esto. Como hemos visto, se toman registros fotográficos de los especímenes. Esto es una pesca con atarrafa que también se da aquí, que sale ese tipo de pescados, que sale principalmente se hacen en lagos, aguas quietas, en el ambiente léntico. También con anzuelos. En las zonas de altura donde el sustrato no permite hacer un arrastre porque las rocas se enganchan, ¿no?, con la malla, se hizo por remoción de sustrato, ¿no?, peces que viven ahí pegados al fondo, y se acompañó también a los nativos que tienen como actividad ancestral el barbasqueo, que el barbasqueo es el uso de rotenona. No está permitido el uso de rotenona para la investigación, pero bueno, como acompañamiento a ellos sí se vio
cómo funcionaba, y era interesante ver que bueno, los peces no morían, los que no se pescaban, este gran caudal permitía un poco la sostenibilidad de ese recurso, ¿no? Y pescaban solamente 2 veces al año. Esto fue con los amaracaeri en el Parque Nacional del Manu, y lo que ellos llaman barbasco son unas raíces que se chancan, con piedra, toda la comunidad se junta aquí en la orilla, chanca, 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 y después esperan a que salga el sol, aumente la temperatura del agua para echar el barbasco, y ahí todo el día se lleva de eso saliendo peces, ¿no? En la selva alta, donde no hay mucho caudal, pues se usan las típicas mallitas de los acuarios, ¿no? También se hizo pesca eléctrica aquí, compañeros de la Universidad de Navarra, Rafa Miranda, hicieron trabajo, nos acompañaron, y un trabajo de ellos que se hizo en el Valle del Alto Madre Dios, también se incluyeron en el estudio. Hablando sobre el área de estudio, bueno, pues lo que tenemos aquí son los puntos donde se ha muestreado. En total hay 156 puntos, localidades, sin embargo algunas se repitió y por lo tanto dice que tenemos 223 muestreos. El gradiente altitudinal fue de 2200 hasta los 165, que es la frontera con Bolivia, en el periodo de 2009-2014. Estas flechitas que han salido aquí es interesante porque son valles interandinos y que son de prioridad para el estudio porque falta mucha información y tiene un gradiente bien alto, ¿no? Concretamente estamos desde los 2000, que es donde más se alcanzó la altura, fue aquí en el Valle del Marcapata, de Coñipata, hasta acá. Ya. Es complicado llegar a algunos puntos porque es un esfuerzo humano importante, pero también la logística y es mucho financiamiento. Entonces, para hacer este estudio, además de la cooperación española, después se implicaron otras universidades e instituciones. Está la BBE, la WCS, universidades de Estados Unidos principalmente, y ahora actualmente está trabajando con la cooperación americana, que es la que más está invirtiendo en este tipo de estudios. Hablando de los tipos de agua y el tipo de ecosistema, conforme subimos, tenemos los 3 tipos de aguas que están reportados para la Amazonía. Es agua clara, que es esta de aquí, con bajo carga de sedimento y con un sustrato rocoso, grava, de selva alta, propio de selva alta. Después tenemos la selva baja, que ya el agua es blanca, ¿no?, que está cargada de sedimentos y tiene un sustrato arenoso, es ya más fácil arrastrar, ¿no? Este es el río Tahuamano. Y tenemos ya agua negra, que es la que se origina en los bosques de terraza, entonces tiene una fuerte influencia de la vegetación ribereña que le confiere este color, y habitualmente son más ácidas y oscuras. En selva baja también tenemos ya los lagos, ¿no? El río empieza a entrar en la llanura y es serpenteante y genera migraciones laterales, que son meandros, y es interesante también la antigüedad, el tiempo que hace que este lago se separó del río, porque eso va a definir los parámetros ambientales y las comunidades que vamos a encontrar ahí. Concretamente, aquí tenemos una vista de varios lagos y aquí vemos un lago que está siendo colmatado, y es natural que el bosque acabe asimilando y soterrando el agua, ¿no? Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar sobre los resultados y que ya hemos explicado los 5 apartados en los que lo vamos a diferenciar, ¿no? En las variables ambientales, bueno, la cantidad de información que se ha generado es muy grande, a veces es difícil de interpretar porque no tenemos precedentes, entonces aquí muy genéricamente podemos hablar que bueno, ha habido una fuerte variación dependiendo del clima y de la estacionalidad también, si es época seca, época lluviosa. El pH, pues los ríos grandes parecen tener un mayor pH que los lagos. Los lagos principalmente no bajan de este nivel de pH, 7.5. Los tributarios de llanuras también tienen un pH más ácido, como hemos dicho, por influencia de la vegetación ribereña. La conductividad pues, ha sido siempre mayor en ríos que en lagos, además parece que va disminuyendo conforme vamos bajando en el gradiente altitudinal. Y lo que hablamos de los ríos de llanura y ríos de la sierra, hay ríos como Las Piedras o Tahuamanu, que son propios de llanura, que siempre tienen una conductividad mayor a los ríos de selva alta, ¿no? Y en cuanto a la turbidez, el oxígeno y la temperatura, pues
varían mucho dependiendo del tipo de agua, es decir, si como hemos dicho, agua blanca, clara o negra, y después si es quebrada, si es río o si es lago. Hasta aquí hemos hablado un poco de la caracterización natural de lo que es el medio, ¿no? Sin embargo, vamos a intentar hablar ahora qué pasa con la actividad humana, ¿está afectando o no está afectando? Y principalmente los factores que más se ven que afectan a priori es la minería aurífera, aluvial, la actividad agrícola y después el entorno de las grandes ciudades, que solo hay una gran ciudad, que es Puerto Maldonado. Ahora veremos. Este área de aquí es un área de estudio interesante porque se tomaron 5 puntos de muestreo y es una zona fuertemente impactada por la minería. Todos esos cuadraditos son concesiones mineras, es decir, prácticamente toda su superficie está concesionada por la minería, su cuenca. Además, le atraviesa la carretera, que tiene un fuerte impacto por la expansión agrícola. Y hemos entrado 6 veces en cada uno de estos puntos, lo cual nos ha dado una información interesante porque en todo este periodo de tiempo hemos visto cómo visualmente se ve que está siendo transformada y además pues tenemos una fuerte data. Y esto que ven aquí, esto es un río que está degradado por la minería. ¿Ya? Nosotros el río que vamos a muestrear es este, sin embargo este de aquí, que es paralelo, pues es exactamente este de aquí. Y lo que están viendo aquí es que parece ser que la actividad minera es increíblemente mucho más impactante que la actividad agrícola. O sea, solo en 7 años pues, se ha degradado pues, una fuerte área y si lo vemos más de cerca, pues entonces aquí se ve que prácticamente pues, el río ha desaparecido, no hay conectividad y bueno, de hecho que los parámetros ambientales están cambiando y de hecho que las comunidades también acuáticas. Aquí otro río que es el río Malinoski, que es un tributario del río Tambopata, que es este de aquí, que viene limpio, y lo que veníamos a ver aquí en esta diapositiva es que desde ya de las cabeceras los ríos están fuertemente impactados, ¿no? Y se ve claramente aquí como el tipo de agua cambia de agua, digamos, de selva alta, y este que viene de la minería y está pues muy impactado. Concretamente, en el estudio de impacto del plan maestro del Parque Nacional de Tambopata que se trabajó, se sacó esta gráfica. Aquí ven el Malinoski, que es el río que viene contaminado, y este es el que venía, digamos, limpio, ¿no? Y cuando se juntan las dos aguas se genera esto, ¿no? Donde ya se observa que el oxígeno baja mucho y la temperatura también se ve afectada, ¿no? Hablando de las comunidades acuáticas, bueno, como hemos dicho, 156 ubicaciones para 220 repeticiones, alrededor de algo más de 22.000 capturas para 37 familias y 513 especies, 22 son nuevas para la ciencia, 22 son nuevas reportadas para Perú y hay 17 que se supone que son potencialmente nuevas para la ciencia. Esto es conservador porque estamos hablando de 17 géneros, pero yo sé que en esos géneros hay más de una especie, ¿no? Pero al menos 17 géneros que es que no están las claves taxonómicas y que sabemos que son peces que no... Y la mayoría están en la zona de cabecera, ¿no? De selva alta, en los valles interandinos, ¿no? Y después decir que entre nuestro trabajo en campo más los reportes bibliográficos hay en torno a 770 especies para la cuenca. Sin embargo, oficialmente, o lo que está últimamente bibliografiado, te dice que son 456 especies por el profesor Hernán Ortega, que es el director del departamento del Museo de Historia Natural de la San Marcos. Breve, conforme vamos bajando, vamos viendo cómo va cambiando el tipo de medio, ¿no? Aquí tenemos fuerte correntada, agua muy fría y peces que están adaptados a estas condiciones extremas, ¿no? Estos Astroblepus y Trichomysterius son los únicos que se encuentran en esa altura y son los que han sido detectados a mayor altura. Trichomysterius y Astroblepus. Esto se trabajó con el profesor Miranda y bueno, vimos que aquí pues no hay claves. O sea, aquí tenemos que hablar de morfoespecies. Y además hay problemas porque hay dimorfismo sexual. Entonces es un poco una locura poner orden ahí. Y estas especies, que sabemos que aquí hay más de una, se ha considerado como al menos una especie y otra especie para Astroblepus. Pero bueno, sabemos que hay muchas más. Hay un americano que ha intentado poner orden en Astroblepus y ha renunciado. Tenemos aquí también, conforme seguimos bajando en el caudal, la cosa pues ya está más caudal, ya hay más variedad de especies, no más diversidad y bueno, concretamente empiezan a aparecer peces eléctricos, los gimnotiformes, que ayer le dicen macana, ya hay cíclidos y bueno, el candiru, una especie de candiru,
ya empieza a haber cada vez más especies de peces que están adaptadas a las condiciones de prima a la vista en su estrategia de alimentación. Seguimos bajando la altura y hay ya más gimnotiformes, ¿no? Aquí conviene también decir que, por ejemplo, estas dos especies son recientemente descritas para la ciencia, estamos hablando del año 2008 así, y además son de interés en la pesca ornamental. Ya seguimos bajando, sigue siendo selva alta, pero ya hay más agua y ya hay peces ya que tienen importancia para el consumo. El bocachico, el Prochilodus nirgans, es uno de los peces más populares y consumidos en toda la Amazonía. Entonces ya son zonas importantes y sirven para el desove de especies, es decir, la conservación de estos peces de esas áreas se atisba como importante para el mantenimiento de las pesquerías. Y aquí tenemos también ya especies de rayas, este es el famoso pez vampiro, Raphiodon vulpinus, y hay salminus también. Ya bajando en selva baja, ya que tenemos peces adaptados a agua blanca, que con más carga de sedimentos, que ya hay mayor diversidad porque se abren más nichos ecológicos, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos, este es el famoso candiru que se mete por el tracto urogenital o como se dice. Y es peligroso, ¿no? Y ya hay más diversidad de estrategias y la mayoría de estos peces pues ya priman más el tacto. Por ejemplo, este pez tiene unos receptores eléctricos y ya se dedica a buscar en el limo, ¿no? En la lama, ¿no? Y tenemos los peces propios de lagos, ¿no? Que aquí, por ejemplo, la corvina, ¿no? Y la barracuda de agua dulce, el Acetrorhynchus. Y bueno, y hay mucha proliferación de pirañas ya en este tipo de aguas, ¿no? Además tenemos cuerpos de agua temporal, principalmente en época seca. Estos peces tienen una estrategia y es que tienen ciclos de vida muy asociados a la crecida, de tal forma que en época seca, cuando esto se seca, hay peces que desaparecen, o sea, no tenemos ejemplares adultos y sus huevos pues se quedan ahí como aletargados esperando a la siguiente creciente, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, hay peces también de valor para ornamental y estos dos, que concretamente también han sido recientemente descritos en nuestra cuenca, pues son interesantes, ¿no? Y están adaptados a bajas condiciones de oxígeno, incluso pulmonados, ¿no? Y después hemos encontrado especies que son generalistas, son especies que les da igual el ecosistema. A partir de unos 500, 600 metros es esperable encontrarlos en cualquier sitio. Y habitualmente su proliferación se relaciona con el deterioro de ese tipo de agua. Este pescado, el Astianis bimaculatus, es el más diverso y el mejor representado en todo el estudio. Y bueno, este es un ejemplo de una especie que yo sé que es nueva para la ciencia. Hubo un brasilero que nos dijo que esta especie quería, por favor, mandarnos 20 ejemplares. Solo pescamos uno aquí. Entonces, bueno, que sepan que para una nueva especie, pues bueno, tienes que encontrar un especialista que esté interesado y después un número razonable de ejemplares. Entonces, bueno, pues sabemos que hay especies nuevas, pero nos falta todavía el estudio, ¿no? Y bueno, como hay otras especies, ¿no? Y después los loricáridos también es un poco una locura porque no hay taxonomía, no hay claves y estamos hablando siempre de morfoespecie y lo que decimos, hay peces que tienen dimorfismo sexual, entonces también es muy complicado. Lo que queremos decir un poco es que aquí queremos hablar un poco sobre la ecología, que es lo que es el aporte quizá de este estudio. Sin embargo, ya solamente la taxonomía ya es una limitante para este trabajo, ¿no? Un resumen del taxonómico. Los peces más diversos fueron los caraciformes, con 241 especies, seguidos por los siluriformes, los bagres, los catfish. Y ya en la distancia tenemos los perciformes y ginotiformes, los peces eléctricos, y es interesante ver que hay una gran... Normalmente los ginotiformes no son tan diversos, y entonces esta zona, pues, debido a la diversidad de microhábitats, pues parece que proliferan. Anchovetas, los ciprinodontiformes, las rayas, las famosas atingas, ¿no? Simbranquiformes, pleuronectiformes, que son los lenguados, y finalmente los peces aguja. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues hemos encontrado especies que son indicadoras, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, Pimilodella astiana son peces, y Gemania, que es una especie de pez ginotiforme eléctrico, proliferan en lugares que están deteriorados. Y hay especies índices que su desaparición se relacionó con degradación ambiental.
Después obtuvo un gran número de capturas, o sea, las capturas, no la diversidad, sino las capturas fueron muy abundantes en los lagos, y hay una fluctuación muy dependiente, como dijimos, de la estacionalidad y del tipo de agua. Y después se hizo un estudio estadístico y se vio que las comunidades de agua blanca y clara, blanca es de selva baja y clara es de selva alta, son estadísticamente distintas, significativamente distintas, y el agua negra se ubicó en la comunidad en una zona de transición entre las dos. Y después hay un fuerte impacto del gradiente altitudinal en esas comunidades. Entonces, aquí hay una gráfica que lo que estamos haciendo es, tenemos una información importante, o sea, número importante de casos de una determinada familia y podemos un poco aportar notas ecológicas sobre esas familias, ¿no? Concretamente, los Astrolopus y Trichomysterium, lo que hablamos antes, tienen un rango grande, pero concretamente los Astrolopus están básicamente en la altura, y lo que esta gráfica nos está diciendo es la zona donde ellos prefieren estar, ¿ya?, que son estos polígonos, y después las zonas extremas donde estos puntos, estas marcas son donde se han encontrado individuos aislados, que no hay muchos, pero hasta ahí han llegado estas especies, ¿no? Ya, entonces, Trichomysterium y Astrolopus pues se han encontrado a esa altura, Trichomysteridae y Astrolopide, hablando de familias. Los cíclidos también, pues, pese a que hay muchos en la selva baja, también toleran el fuerte gradiente altitudinal. Y aquí tenemos los loricáridos, que son la carachama, los Plecostomus famosos, y los caraciformes, que también se distribuyen tanto en selva baja como en selva alta, bien, incluso pueden llegar a escalar bastante en el gradiente. Tenemos familias que son estrictamente de selva baja, que están asociadas a lagos, quebradas de la selva baja, y después tenemos las quinotiformes, que son las macanas que le dicen allá, que hay familias que son estrictamente de selva alta y otras de selva baja, y por ejemplo esta especie está adaptada a zonas muy turbulentas y zonas con sustrato rocoso. Lo que estamos viendo aquí es el número de especies que se ha obtenido por el número de muestreos y está normalizado con el número de muestreos. ¿Qué pasa? Por debajo de 500 hemos hecho mucho más muestreos que por encima. Entonces, bueno, parece ser que por encima de 500 metros hay mayor diversidad. Entonces, esto nos está diciendo que debemos aumentar el esfuerzo de muestreo porque en principio no es esperable que haya mayor diversidad a mayor altura, pero bueno, así nos ha salido, ¿no?, por encima de los 500 metros. Lo que tenemos aquí es cómo se han distribuido los tipos de ecosistemas a lo largo para cada intervalo, es decir, entre el 200, por debajo de 200 es donde se han acumulado la mayor cantidad de lagos. Lagos es blanco, quebradas gris, ríos negros. Y sin embargo, pues, entre 200 y 300, los ríos grandes, los ríos principales con el mayor caudal, son los que más se han encontrado, ¿no? Y bueno, y la mayoría de las localidades pues, han sido muestreadas en este rango de altura, ¿no? Y esto que tenemos aquí es normalizado el número de especies por esfuerzo de muestreo, y vemos que hay una bajada conforme vamos aumentando el gradiente altitudinal, y lo que vemos aquí es esta anomalía, digamos, esta ocurrencia. ¿Aquí qué pasa? Pues como dice la bibliografía, en 500 metros es donde empieza el pie de monte. Pues a priori parece que es un área donde acumula tipos de comunidades tanto de selva alta como de selva baja, y es por eso que parece ser que hemos encontrado un aumento en la diversidad de especies, ¿no?, en ese intervalo. El orden hídrico de Strahler nos está hablando no sobre el caudal, sino la cantidad de tributarios que ese cuerpo de agua tiene aguas arriba, ¿no? Entonces parece ser que la diversidad no es muy dependiente de ese índice. Es decir, conforme aumenta, la diversidad es tan grande en cualquier tipo de ecosistema, o la metodología no es capaz de detectar efectivamente qué es lo que está sucediendo en cada uno de los cuerpos de agua. Aquí en Europa pues no es así, ¿no? Y si hablamos en tipos de cantidad de individuos por cuerpos de agua, bueno, pues hemos visto que los lagos no tienen mucha diversidad, pero es una exagerada abundancia de pocas especies en el estudio, ¿no?
Y después, siguiendo con el orden Strahler, vemos que conforme aumenta, aquí se ve el orden, o sea, el río recibe más afluentes aguas arriba, parece que va aumentando el número de individuos que se captura, hasta llegar al orden 6 que baja, y 7. El orden 7 son los grandes ríos, y entonces este esfuerzo, esta metodología tiene limitaciones. A veces no se puede arrastrar un río de 200 metros porque es peligroso y es inviable. Entonces parece ser que esto puede ser una limitación en la metodología, ¿no? Hasta orden 5 son ríos tamaño, digamos, asumible, no puedes casi muestrear todo el caudal y después va bajando la efectividad. Y lo que tenemos aquí es, brevemente, estamos viendo que la mayoría de las especies son raras, es decir, todas 434 solo las hemos encontrado en el 5% de las localidades. Entonces, solo 23 de las especies están en más del 10% de las localidades. Esto nos puede ayudar a hacer una estimación del número real de especies que tenemos, que parece ser muy superior a lo que nosotros pues hemos reportado, ¿no? Este mapa lo hablamos anteriormente para hablar de los parámetros ambientales y ahora quiero retomarlo para hablar de las especies de peces, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un estudio que se hizo y se comprobó como un año y al año siguiente, en el mismo mes, bajaron prácticamente todos los índices comunitarios para la especie de peces. Por lo tanto, pues parece ser que efectivamente se está produciendo una degradación y es llamativo ver cómo este cambio solo se ha dado en un año, ¿no? ¿Y qué es la minería? Pues esto es lo que produce la minería, ¿no? Hay minería aluvial en el monte, ¿no? Desde ya los nacientes ya hay minería y bueno, sabemos que es un impacto fuerte que está causando el hombre, ¿no? Lo que hablamos anteriormente, esta es la quebrada Jayave, donde pasa la carretera, y esta especie desde el año 2009 ya no la detectamos, no hay. Es una especie típica de selva alta que requiere de aguas claras y sustrato rocoso, pues no la encontramos. Y esta desde el año 2010 tampoco hay. Este es un bagre migratorio que viene del río al que tributa el Jayave y que, bueno, parece que la falta de conectividad o la falta de profundidad hace que este pez ya no suba al río, ¿no? Podemos decir, bueno, que es exótico esto o no, pero la realidad es que ya hay ríos al lado que han desaparecido, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Resumen sobre el sector pesquero, tanto en ríos como en acuicultura. Bueno, pues aquí vemos que ha habido desde el departamento una fuerte crecida demográfica. Sin embargo, sí ha habido picos en esto que hay aquí, es el desembarco pesquero, pero no ha variado en torno a 250 toneladas, 300. Entonces parece ser a priori que el esfuerzo de muestreo que se está haciendo no está aumentando el número de capturas, pero sí creemos que estará afectando a la calidad de las mismas, ¿no? Ahora veremos. Lo que sí es cierto es que estos puntitos de aquí son explotaciones de acuicultura. La acuicultura, que hasta hace no mucho era algo exótico, solo de autoconsumo, ahora ya es una fuerte actividad económica y ha igualado a las capturas que vienen del río. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues estos son peces de escama, ¿no? de consumo. Hay peces como gamitana o paco, que son estos de aquí, que prácticamente están desapareciendo del mercado y sin embargo estas otras que están consideradas de peor calidad están sustituyendo a las especies que anteriormente pues venían al mercado. Y no es que haya más de estas, sino que ahora se cuentan más, llegan más al mercado porque antes venían estas otras. Igual lo que dijimos antes, el bocachico es un pez que también está desapareciendo. Y en cuanto a los peces que llamamos de cuero, que son los bagres, grandes bagres migratorios, pues algo parecido. Hay especies que están desapareciendo como el saltón y sin embargo esta especie de aquí, que es la mota punteada, que prácticamente no estaba en las estadísticas anteriormente porque es un pez no deseado, es un pez carroñero, que le dicen come muerto, ahora pues es el pez más común del mercado y eso vamos a ver tiene un efecto importante en la salud pública porque su dieta va a determinar el nivel de mercurio del que hablaremos a continuación. Esto es un estudio que se hizo con la Universidad de Stanford, vino en el año 2009 y vio que era alarmante los niveles y se hizo un estudio en todas estas localidades. Es interesante ver porque anteriormente se iba al mercado y se compraba los peces en el mercado, sin embargo ahora ya tenemos la ubicación real de cada uno de los puntos.
Y estos verdes son las comunidades, las zonas que también se monitorearon de acuicultura. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que tenemos aquí. Hay varios estudios, pero en general lo que vemos es que la mota punteada, que es la que acabamos de ver anteriormente, siempre es la que está más impactada, y concretamente este es el límite recomendado internacional, aunque Perú dice que es 0,5, pero internacional es 0,3, y tenemos que hay al menos 9 especies que están por encima. Y además es interesante ver que del estudio del 2009 al 2012 solo una especie se ha mantenido, las demás han aumentado los niveles, ¿no? Y concretamente, pues las zonas mineras, ¿ya? Aquí lo que tenemos abajo es la probabilidad de encontrar un pez contaminado de una microcuenca. Pues vemos que las zonas que no son mineras están más libres de esta actividad que las mineras, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido, no había estudios previos de esto y el Estado como que no hacía, y ahora ha habido un fuerte impacto de este estudio y parece que está afectando a las políticas públicas, que es lo que buscan las cooperaciones, ¿no? Un poco implicar los resultados científicos en toma de decisiones, ¿no? Puerto Maldonado. ¿Qué pasa en Puerto Maldonado? Bueno, pues Puerto Maldonado tenemos, como hemos dicho, unas 100.000 personas, y lo que se hizo fue un estudio en 8 localidades en época seca, en época lluviosa, y se separó áreas impactadas, que son las que están en el entorno de la ciudad, las que reciben la descarga de la ciudad, y áreas más libres, menos impactadas, que concretamente pues se tomó a estas de aquí que están más alejadas, ¿no? Y lo que se vio es que en general, al menos para las comunidades acuáticas, las comunidades de peces, hubo una correlación entre área impactada y no impactada, y más claramente fue para el índice de Shannon de peces, ¿no? Pero en general, en todos, en las bajo impacto, alto impacto, siempre presentaban peores niveles, ¿no? Además, aquí no se habla, pero se hicieron estudios de coliformes fecales y estaban 40 veces por encima de los niveles máximos permitidos, en zonas que se usan como playas, por lo tanto es un poco complicado y peligroso esta historia. Y este es la zona del puente Capitanía, que es una zona que hay fuerte presencia y actividad humana, y lo que tenemos aquí es que se hizo un arrastre y de las 500 individuos, 450 eran la misma especie, que es esta Pimelodela de la que hablamos anteriormente. Bueno, pues nos sirve un poco para apoyar la idea de que quizá esta especie pues se relaciona con la degradación del medio, ¿no? Y lo último de lo que hablamos es de los nativos. La Reserva Comunal Amaracaeri es un área de estudio que está concesionada a una comunidad nativa, y es interesante. ¿Por qué? Primero porque fue concesionada como área natural protegida, pero después, al año siguiente, fue concesionada como para el yacimiento de hidrocarburos a una empresa americana. Entonces, la historia de los hidrocarburos en la Amazonía es un poco triste y negra, pero en nuestra área de estudio hasta el momento no existe esa actividad. Entonces es interesante que vean que, bueno, que se está iniciando. En los años 60 no había conciencia, ahora quizás sí, y entonces pues hay un fuerte impacto, y muchas instituciones, sobre todo extranjeras, están viendo qué pasa. Entonces apoyan estudios para ver qué pasa con los parámetros físico-químicos, principalmente los cuerpos de agua. Se ha trabajado en este proyecto de hace 3 años y se ha ofrecido la información a la Reserva Comunal Amaracaeri. Y bueno, brevemente, han sido varios parámetros, pero solo explicar que, bueno, que el número de especies, la acumulación de especies de peces nunca ha bajado. Entonces el número real de especies ahí siempre es mucho mayor a la que tenemos actualmente, después de 2 años de trabajo. Muestreos cada 3 meses. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, brevemente, ¿no? Lo que hemos dicho ya antes, 220 puntos de muestreo para tantas localidades en los tipos diferentes de agua, ríos, quebradas, lagos. Hay una fuerte variación de los parámetros ambientales, y los parámetros físico-químicos, como hemos visto, son dependientes también de la actividad humana, ¿no? Principalmente agricultura, minería, etcétera. Como hemos dicho, se han encontrado ese número de especies, de peces, para esa cantidad de individuos, y lo que dijimos, 22 registros para Perú y 17 potencialmente para la ciencia. Los califormes y subliformes los más abundantes, los más distribuidos,
Y el gradiente altitudinal presentó también un fuerte impacto en la distribución de las especies y ese pico que encontramos a los 500 metros. Ya, se ha hecho una serie, algunos de estos datos de estos estudios han sido publicados, ¿no? Concretamente, esto es una revista brasilera, Checklist, ¿no? Que se hizo un trabajo con la gente de una universidad de Lafayette. Bueno, en Estados Unidos, el James Albert. Aquí este es el que más impacto ha tenido, que es el tema del mercurio, que no había datos previos oficiales en Perú. Es más, había estudios previos en el año 95 que fueron desaparecidos porque no interesa ese tema del mercurio, ¿no? Porque choca con la actividad económica principal en el departamento, que es la minería. También esta es una publicación que se hizo a propósito del estudio en los cuerpos de agua. Y temas de divulgación sobre aquí no lo hemos tocado, pero hay una represa también que está programada en la zona, en un río que hay allí, y que en principio Perú no necesita esa electricidad, sino que es una necesidad de Brasil, que exporta las represas, y es un negocio y es una historia un poco larga y peculiar a la que no vamos a hablar ahora. Y trabajos de difusión se han hecho, ¿no? Estudios para niños, de darle conciencia de proteger la naturaleza, parques naturales, que se ha hecho un inventario, plan maestro Tamopata, también estudios en Aguajales y también temas de divulgación para los locales, ¿no? Los comuneros. Y bueno, solamente decir que esto nos pilla un poco lejos, tenemos muchos problemas nosotros aquí en la península ibérica y en Europa, pero bueno, hay otros países que sí están tomando conciencia de que hay zonas que sí tienen están recibiendo mucho impacto del desarrollo económico, y sería interesante que mirásemos un poco para allá, porque realmente, bueno, yo vivo todavía en Perú, no vivo aquí en España. Hay otras universidades y otras cooperaciones que sí se están dando cuenta de la importancia de invertir en esta zona, que realmente son una de las pocas zonas que queda todavía selva tropical relativamente virgen, ¿no? Y bueno, hay mucha información que yo les puedo pasar en digital, si quieren, no sé. Hay una guía de macroinvertebrados de la que no hemos hablado, pero también se ha sacado información y bueno, si quieren, pues pueden preguntar. Muchísimas gracias.